Jon Secada, uno de los artistas más icónicos de la música latina de los años 90, vivió una vida llena de éxitos musicales, reconocimiento internacional y una vida personal que parecía ser la envidia de muchos. Con una voz única, un carisma indiscutible y una capacidad para conectar con su audiencia, Secada rápidamente conquistó los corazones de millones de fanáticos alrededor del mundo. Sin embargo, detrás de la fama, la prosperidad y los aplausos, había una historia personal que, aunque brillante en apariencia, estaba a punto de dar un giro trágico y desgarrador. Nacido en La Habana, Cuba, Jon Secada emigró junto a su familia a los Estados Unidos en su juventud. Su llegada a Miami marcaría el comienzo de una carrera que lo llevaría a la cima del mundo de la música. Desde sus primeros años en el ambiente artístico, Secada mostró su talento innato para la música, y su pasión por el canto y la composición lo llevó a estudiar música en la Universidad de Miami, donde desarrolló sus habilidades y formó relaciones clave que le abrieron puertas en la industria. Su talento fue descubierto por el famoso productor y cantante Emilio Estefan, quien, impresionado por su voz, lo incluyó en la exitosa banda de Gloria Estefan. A partir de ahí, Secada comenzó a construir su propio nombre, lanzando su primer álbum homónimo en 1992. Con éxitos como Just Another Day y Angel, Secada se consolidó como una de las grandes promesas de la música latina, alcanzando el reconocimiento no solo en su país natal, sino en toda América Latina y el mundo. La década de los 90 fue un periodo dorado para él. Sus canciones resonaban en las listas de éxitos, y su voz se convirtió en sinónimo de baladas románticas que hablaban al corazón de sus oyentes. Además de su éxito como cantante, Jon Secada comenzó a ser reconocido también como compositor. Escribió canciones para artistas como Gloria Estefan, y su habilidad para mezclar géneros como el pop, el R&B y la música latina lo posicionó como un referente dentro de la industria musical. En cuanto a su vida personal, Secada parecía tener todo lo que cualquier persona podría desear: una carrera exitosa, una familia amorosa y una esposa con la que compartía su vida. Su matrimonio con la que sería su esposa durante más de una década se presentó ante los medios de comunicación como un ejemplo de estabilidad. La pareja era vista como una de las más felices y equilibradas del mundo del espectáculo. Una imagen que fue construida y mantenida cuidadosamente a lo largo de los años. Durante este tiempo, Secada también se dedicó a criar a sus hijos, quienes siempre fueron una prioridad en su vida. Jon Secada nunca dejó que la fama afectara su relación con su familia. Aunque su carrera lo mantenía ocupado, siempre intentó encontrar el equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. En entrevistas, destacaba la importancia de la familia en su vida y cómo encontraba en ella el apoyo necesario para seguir adelante con sus proyectos. La imagen pública de Secada era la de un hombre exitoso, felizmente casado, rodeado de su familia y amigos, y con un futuro prometedor por delante. Sin embargo, como muchas veces ocurre en el mundo del espectáculo, detrás de las cámaras y los focos, la vida privada de Jon Secada no era tan perfecta como parecía. Aunque por fuera todo lucía como un cuento de hadas, lo que se gestaba en su vida personal era algo que cambiaría su mundo para siempre. Los primeros indicios de problemas en su relación comenzaron a surgir, pero en aquel momento, nada hacía presagiar la magnitud de lo que estaba por suceder. Jon no sospechaba que una de las tragedias más dolorosas de su vida estaba a punto de estallar. Lleno de luces y sombras, fue solo el preludio de un giro inesperado que pondría a prueba su fortaleza. La combinación de su éxito profesional y las tensiones en su vida privada pronto llevaría a Jon Secada por un camino lleno de incertidumbre y dolor. La vida de este icónico cantante cambiaría para siempre, y lo haría de una manera que ni él ni sus seguidores habrían imaginado. Jon Secada, quien una vez fue el rostro de la felicidad, tendría que enfrentarse a uno de los momentos más oscuros de su vida. Un momento que desmoronaría todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Pero como siempre, en su carrera y vida personal,
John Cicada demostraría que su mayor desafío estaba por llegar. John Cicada vivió una de las trayectorias más destacadas de la música latina durante la década de los 90, pero en el trasfondo de sus éxitos se gestaban las primeras grietas en su vida personal. A pesar de que su carrera parecía estar en su apogeo, con éxitos rotundos que seguían sumando a su legado musical, su vida amorosa comenzó a tornarse más compleja. La relación con su esposa, que había sido el pilar fundamental de su felicidad, empezó a enfrentar tensiones que él no había previsto. Como cantante, Cicada siempre fue una figura reservada, más centrado en su música que en los detalles de su vida personal. Sin embargo, en su interior, la inquietud comenzó a crecer cuando empezó a notar ciertas actitudes y cambios en su esposa que no podía explicar. Los pequeños detalles, los gestos aparentemente inofensivos que antes pasaban desapercibidos, empezaron a llamar su atención. Comentarios evasivos, el distanciamiento emocional y las largas ausencias de su esposa se convirtieron en señales que, aunque inicialmente no parecían graves, empezaban a generar una duda sutil pero constante. John, conocido por su dedicación a su familia y su compromiso con su matrimonio, comenzó a sentirse desconcertado. Como cualquier hombre enamorado, intentó buscar explicaciones lógicas para esos cambios en el comportamiento de su esposa. La excusa más común era el estrés laboral, los compromisos sociales y la rutina de la vida familiar. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la brecha entre ellos se hacía cada vez más amplia, y el cantante se encontraba atrapado en una constante batalla entre sus sentimientos y su racionalización. Su apretada agenda de trabajo tampoco ayudaba a acercarse a su esposa. La vida de un artista, con interminables giras, grabaciones y compromisos profesionales, se convirtió en una barrera que lo separaba aún más de su hogar. Mientras él se encontraba inmerso en la promoción de su último álbum y en las presentaciones que lo mantenían fuera de casa, su esposa aparentemente comenzaba a crear una vida propia, alejada de los ojos del cantante. John no quería ver lo que estaba sucediendo. Como muchos hombres en su situación, prefería ignorar las pequeñas señales de alerta, convencido de que la solidez de su relación era suficiente para superar cualquier obstáculo. Sin embargo, la realidad no podía ser ignorada por más tiempo. Los rumores comenzaron a filtrarse, y aunque la mayoría de ellos parecían inofensivos, había uno que circulaba con una extraña insistencia. Su esposa estaba involucrada con otro hombre. Era un rumor que John escuchaba de manera esporádica, una y otra vez, pero lo descartaba como una simple especulación sin fundamento. Después de todo, ¿quién podría imaginar que la mujer con la que había compartido tantos momentos y construido una familia podría traicionarlo de una manera tan inesperada? Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. El cantante comenzó a enfrentar la dura realidad cuando los hechos dejaron de ser rumores y se convirtieron en algo más tangible. Fue en uno de esos días en los que John se encontraba fuera de casa, viajando por motivos laborales, cuando el primer indicio real de la infidelidad salió a la luz. Un mensaje en su teléfono, sin contexto alguno, un simple número desconocido que resonó como una alarma. Inicialmente pensó que era una confusión, un error de alguien más, pero la curiosidad lo llevó a hacer lo que muchos en su lugar hubieran hecho: revisar el contenido del mensaje. Fue entonces cuando encontró las primeras piezas del rompecabezas. No era solo un mensaje inocente, ni una conversación trivial. Lo que leyó John en ese mensaje no dejaba lugar a dudas. La información estaba ahí, clara y cruda, y fue como un balde de agua fría cayendo sobre su cabeza. Su esposa había estado en contacto con un hombre, y las palabras intercambiadas entre ellos eran mucho más que simples conversaciones amistosas. El shock, la incredulidad y el dolor inmediato lo paralizaron. En ese momento, John se dio cuenta de que la persona en la que más confiaba, la que pensaba que nunca le traicionaría, lo había hecho. Con el corazón roto y la mente llena de preguntas, John no pudo evitar enfrentarse a la angustia de lo que su vida había llegado a ser.
no solo se encontraba ante una traición emocional, sino también ante la humillación pública que inevitablemente seguiría. A pesar de ser una figura pública y acostumbrado a enfrentar los desafíos de la vida profesional, John se encontró completamente desarmado ante este ataque tan personal. La presión de la fama, la confianza rota y la familia que había construido durante años se derrumbaban ante sus ojos. Lo que parecía ser una vida de ensueño, llena de amor, éxito y estabilidad, se desmoronaba rápidamente. La imagen de un hombre felizmente casado y un artista triunfante se evaporaba en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, John tenía que lidiar no solo con el dolor de la traición, sino con la difícil decisión de cómo enfrentarse a su esposa y a la realidad de la situación. Este sería el comienzo de una etapa tumultuosa en su vida, un capítulo oscuro que cambiaría para siempre su perspectiva sobre el amor, la confianza y la fama. La realidad es a menudo mucho más dura que cualquier imaginación. John Cekada, que había dedicado su vida a la música y a su familia, se encontraba ahora ante el despertar de una pesadilla emocional. Lo que inicialmente parecía un susurro en los rincones de su mente, un rumor sin fundamento, se materializó con una fuerza devastadora. El descubrimiento de la infidelidad de su esposa no solo rompió su corazón, sino que desmoronó la estabilidad que había construido a lo largo de los años. Fue una tarde común, un momento de descanso en una gira interminable que lo mantenía alejado de su hogar, cuando el destino le mostró la cara más cruel de la traición. El mensaje que John había recibido semanas antes, esa pequeña chispa de duda, ahora se convertía en el punto de no retorno. Su curiosidad, que había sido tan solo un destello fugaz, lo llevó a indagar más a fondo en los mensajes y en las interacciones entre su esposa y el hombre con quien ella le había sido infiel. El día que John lo descubrió fue el mismo día que todo cambió. Mientras se encontraba en un hotel en una ciudad lejana, sentado en su habitación vacía, la tentación lo superó. Revisó el teléfono que había guardado con recelo. Era el dispositivo que, antes de ese momento, solo había sido una extensión más de su vida profesional. Pero ahora, ese teléfono se había convertido en el puente hacia una verdad espantosa. Sin pensar mucho, comenzó a recorrer los mensajes, las fotos y las conversaciones. Lo que leyó a continuación fue un golpe directo al alma. Las palabras entre su esposa y ese hombre, llenas de complicidad, cariño y promesas, revelaron más de lo que John hubiera querido saber. Lo peor no fue solo el contenido de los mensajes, sino el descubrimiento de que su esposa había estado llevando una doble vida. Ella le había estado ocultando no solo su relación con este hombre, sino también la cantidad de tiempo que había pasado con él. De repente, todos los detalles que antes parecían insignificantes cobraron sentido. Las ausencias sin explicaciones, las evasivas, los horarios extraños. Todo encajaba en una imagen que John jamás había imaginado. Aquel fue un momento de pura desesperación. John sentía como si el mundo entero hubiera dado un giro inesperado, dejándolo en un vacío emocional que nunca había anticipado. Había confiado en su esposa con los ojos cerrados, con la esperanza de que la relación que habían construido con tanto amor era inquebrantable. Ahora se encontraba frente a una traición que no solo le rompía el corazón, sino que también ponía en duda su capacidad de juzgar a las personas, incluso a las más cercanas. La reacción inicial de John fue de parálisis. No podía creer lo que estaba viendo. El shock le nublaba el juicio. Intentó racionalizarlo, pensar que todo era un malentendido, que tal vez alguien había malinterpretado la situación. Pero al mirar de nuevo los mensajes, la realidad se hizo cada vez más evidente. Los sentimientos de su esposa hacia ese otro hombre eran claros. Y lo peor de todo era la confirmación de que ella había elegido a alguien más. John no solo estaba perdiendo a la mujer que amaba, sino que también se enfrentaba al hecho de que su vida, tal y como la conocía, estaba a punto de dar un giro irreparable. El dolor emocional que experimentó fue tan profundo
que le resultó difícil concentrarse en cualquier otra cosa. Sabía que debía enfrentarse a la situación, pero la magnitud de la traición lo mantenía atrapado en una mezcla de tristeza, ira y confusión. Era imposible escapar de esa realidad que lo perseguía, de la imagen mental de su esposa compartiendo su vida con otro hombre. Todo lo que había construido con ella, todo lo que habían compartido, parecía desmoronarse en un instante. Su matrimonio, que había sido su refugio y su fortaleza durante tantos años, ya no era lo que había creído. No pasó mucho tiempo antes de que John decidiera confrontarla. Sabía que debía hacerlo, pero las palabras le faltaban. En lugar de recibir respuestas, temía enfrentarse a una verdad aún más dolorosa. Se encontraba en una encrucijada emocional. ¿Cómo podía hablar con la mujer que había amado durante tanto tiempo? ¿Cómo podía procesar el dolor de saber que ella le había ocultado una parte tan importante de su vida? En ese momento, John sabía que su mundo personal estaba a punto de derrumbarse. La conversación que siguió, cuando finalmente se atrevió a hablar con ella, no fue menos devastadora. Su esposa, sorprendida por la confrontación, no pudo ocultar la verdad. A pesar de sus intentos por justificar sus acciones, la honestidad se impuso ante todo. Ella admitió su infidelidad, aunque no sin mostrar signos de arrepentimiento y culpa. Pero para John, las palabras de disculpas fueron vacías, pues el daño ya estaba hecho. Fue la antesala de una serie de decisiones difíciles que John Cekada tendría que tomar. Enfrentarse a la verdad de la infidelidad no solo lo dañó emocionalmente, sino que también comenzó a cuestionar todo lo que había creído sobre el amor, la lealtad y la confianza. La traición de su esposa lo había dejado profundamente herido, pero también lo había puesto en un camino de autodescubrimiento, donde, poco a poco, tendría que aprender a sanar y reconstruir su vida. El descubrimiento de la infidelidad de su esposa marcó un antes y un después en la vida de John Cekada. La noticia de la traición no solo desmoronó su mundo personal, sino que también lo obligó a enfrentarse a un dolor emocional que, como artista público, debía gestionar frente a la mirada constante de los medios y sus seguidores. Sin embargo, lo que la mayoría no sabía era que tras esa imagen de hombre exitoso y sonriente, John se encontraba en un proceso interno de reconstrucción emocional, intentando recomponer las piezas de su vida después del impacto devastador. Las primeras horas tras la confrontación fueron las más difíciles. John se encontró atrapado en un torbellino de emociones, que oscilaban entre la tristeza profunda, la rabia contenida y la sensación de traición que no podía sacudirse. En la privacidad de su habitación de hotel, lejos de su familia y de su entorno habitual, lloró lo que parecía ser una pérdida irrecuperable. La sensación de que su mundo entero había caído sobre sus hombros lo consumió por completo. No había consuelo que pudiera mitigar el dolor de saber que la mujer con la que había compartido su vida lo había engañado de la manera más dolorosa posible. Para John, la música había sido siempre una salida. En tiempos difíciles, componía, escribía y se sumergía en el arte para encontrar consuelo. Pero esta vez, ni siquiera sus canciones podían aliviar el sufrimiento. La voz que tanto había usado para cautivar al mundo ahora no tenía fuerza para consolarlo a él mismo. En medio de la gira y los compromisos profesionales, se encontró perdido en una lucha interna con su dolor, sin saber cómo seguir adelante. Su corazón roto y su mente nublada le impedían concentrarse en lo que amaba. Los días fueron largos y las noches interminables. En cuanto a su imagen pública, John enfrentó un reto aún mayor. A medida que la noticia de su crisis personal comenzó a circular entre los medios, los rumores se intensificaron. Si bien no fue el tipo de persona que generalmente exponía su vida privada en los tabloides, las cámaras lo seguían, y las especulaciones sobre su divorcio comenzaron a tomar fuerza. Los medios de comunicación, siempre ansiosos por captar cada detalle jugoso de las vidas de las celebridades, no tardaron en informarse sobre su sufrimiento. Los fans, algunos empáticos y otros simplemente curiosos, invadieron las redes sociales,
preguntándose cómo John manejaría la situación. Consciente de que la situación podría volverse aún más difícil de manejar, Cekada trató de mantener la calma. En sus primeras intervenciones públicas, se mostró distante, evasivo, y a menudo evitó hablar de su vida personal. Durante una entrevista en un programa de televisión, le preguntaron sobre la crisis que estaba viviendo, y con una sonrisa forzada, John eludió el tema. Respondió de forma breve y cortante, priorizando su música y su carrera por encima de cualquier comentario sobre su vida privada. Sin embargo, esa estrategia de mantener el silencio pronto dejó de ser suficiente. La presión pública y el desgaste emocional comenzaron a hacer mella en él. En un momento de vulnerabilidad, John finalmente rompió el silencio en una conferencia de prensa, donde confesó entre lágrimas que estaba atravesando uno de los momentos más dolorosos de su vida. Reconoció que la infidelidad de su esposa lo había dejado devastado, pero también expresó que estaba comprometido en sanar y seguir adelante. Fue un momento de humanidad cruda y sincera, algo que sorprendió tanto a los medios como a sus seguidores. Aunque la noticia ya había llegado a todos los rincones del mundo, su apertura sobre el dolor que estaba viviendo humanizó al cantante ante sus admiradores, quienes, aunque tristes por su sufrimiento, lo apoyaron más que nunca. El dolor personal de Jon Cekada también afectó su vida profesional. Durante las siguientes semanas, su rendimiento en los conciertos se vio influenciado por su estado emocional. Aunque se esforzaba por mantener el profesionalismo, sus seguidores comenzaron a notar que algo había cambiado en su presencia sobre el escenario. La sonrisa que solía ofrecer de forma natural ya no brillaba de la misma manera. La emoción contenida en sus canciones adquirió un tono más melancólico, como si cada nota que cantaba estuviera impregnada con la tristeza de lo que había perdido. El impacto de la infidelidad en Jon no se limitó a su vida emocional. También comenzó a cuestionar aspectos de su carrera. La presión pública que acompañó la noticia de su crisis personal hizo que su vida profesional fuera aún más compleja. Las expectativas de sus fans, que en su mayoría lo conocían por su imagen de hombre equilibrado y feliz, fueron reemplazadas por una creciente curiosidad sobre su vida personal. Las entrevistas y los reportajes que antes se centraban en su música, ahora no podían evitar ahondar en su tragedia. La constante exposición mediática lo empujó a tomar una decisión importante. Sabía que no podía seguir ocultándose detrás de una fachada. Finalmente, Jon optó por tomarse un tiempo lejos de los escenarios. Decidió hacer una pausa en su carrera para procesar su dolor y sanar a su propio ritmo. Si bien su música seguía siendo una de sus pasiones, entendió que debía centrarse en su bienestar emocional para poder continuar de forma auténtica en el futuro. A lo largo de los siguientes meses, Jon encontró una forma de reconstruir su vida. Lejos de los focos y las presiones del entretenimiento, comenzó a recibir el apoyo de amigos cercanos y familiares que lo ayudaron a encontrar la paz en medio del caos. Aunque la traición nunca desaparecería por completo, Jon aprendió a vivir con ella y en algún momento comenzó a comprender que lo que realmente importaba era su capacidad de sanar, de aprender a confiar nuevamente y de encontrar un nuevo propósito en su vida. A pesar de las cicatrices que la infidelidad dejó en su alma, Jon Cekada se levantó, demostrando una vez más que, aunque la vida puede ser cruel, siempre hay espacio para la recuperación y el renacer. Su dolor no solo lo transformó como persona, sino que también reflejó su resiliencia, algo que con el tiempo se traduciría en la música que estaba por venir. Tras el desgarrador descubrimiento de la infidelidad de su esposa y el tumulto emocional que le siguió, Jon Cekada se encontraba en un momento crítico de su vida. La prensa, los rumores y la incertidumbre emocional lo rodeaban, pero el cantante había decidido tomar un camino distinto: la recuperación. En lugar de sumirse en la desesperación o caer en el resentimiento, Jon optó por la resiliencia y poco a poco comenzó a reconstruir su vida tanto personal como profesional. Lejos de los escenarios y el bullicio de la vida pública, Jon se retiró a un espacio más íntimo,
donde pudo reflexionar sobre lo que realmente importaba para él. La primera decisión que tomó fue cortar con las expectativas de los demás y poner su bienestar emocional como prioridad. Durante meses, se dedicó a sí mismo, buscando la paz en las pequeñas cosas que antes había dejado de lado debido a su apretada agenda. Se desconectó de los medios y de las redes sociales, entendiendo que, si bien la vida de un famoso es constantemente observada, solo él tenía el poder de decidir cuándo y cómo salir de esa tormenta. John también se centró en su familia, que siempre había sido su mayor fuente de apoyo. A lo largo de este proceso de sanación, sus hijos y amigos cercanos fueron fundamentales. En conversaciones profundas con su círculo más íntimo, John compartió sus miedos, sus dudas y sus emociones más profundas, lo que le permitió liberarse de los demonios que lo atormentaban. Su capacidad para abrirse y aceptar su vulnerabilidad le permitió no solo sanar las heridas emocionales, sino también fortalecer los lazos que había dejado de lado durante su agitada carrera. La música, esa que siempre había sido su refugio, también jugó un papel esencial en su proceso de recuperación. Sin embargo, John no solo se dedicó a cantar las mismas baladas que lo hicieron famoso. Decidió explorar nuevos géneros, nuevas formas de expresión, canalizando sus emociones más crudas en canciones que hablaban sobre la sanación, la traición y la esperanza. En su próximo álbum ya no buscaba la fama ni la aprobación del público, sino un respiro personal, una forma de exorcizar el dolor a través de su arte. La inspiración llegó en momentos inesperados. En una caminata por la playa, en una tarde tranquila en su casa, o incluso mientras tomaba una taza de café en su jardín. La música volvió a ser su salvación, y esta vez, más que nunca, la creatividad lo llevó a nuevas alturas. Las canciones que escribía no solo reflejaban el dolor de la traición, sino también su proceso de redención. Los fanáticos que escucharon su nuevo material no tardaron en notar el cambio. Aunque el dolor seguía presente en sus letras, también había un mensaje claro de esperanza y fortaleza. A nivel personal, John se dio cuenta de que la vida seguía adelante, con o sin la persona que había sido su compañera. La ruptura con su esposa, aunque devastadora, le permitió redescubrir su identidad fuera de los límites del matrimonio. Empezó a salir de nuevo, a conectarse con nuevas personas y a encontrar nuevos intereses. A medida que avanzaba en su proceso de curación, también comprendió que el amor propio era el primer paso hacia la recuperación emocional. Aprendió a amarse a sí mismo nuevamente, sin depender de la validación externa o de la relación con otra persona. Para muchos, John Cicada sigue siendo un icono de la música latina, pero para él, la verdadera victoria fue aprender a vivir sin la sombra de la infidelidad que una vez lo había marcado. Después de la tormenta, el cantante volvió a brillar con una luz propia, más fuerte y más sabio que nunca. La vida, aunque impredecible y a menudo cruel, le enseñó que siempre hay espacio para la superación, para la reinvención. Hoy, John Cicada sigue siendo un referente en la música, pero también lo es en la vida personal. Su historia no es solo la de un cantante famoso, sino la de un hombre que, tras enfrentar una de las pruebas más difíciles de su vida, logró reconstruir su mundo. A través de su música, sus fans pueden sentir el reflejo de esa transformación, de esa capacidad para aprender, sanar y renacer. La infidelidad, aunque devastadora, se convirtió en el catalizador de su mayor evolución personal y profesional. Hoy, John Cicada continúa compartiendo su arte con el mundo, pero lo hace desde una perspectiva completamente nueva. Más allá del escenario, sigue siendo un hombre que ha enfrentado sus demonios y ha salido victorioso, enseñando a sus seguidores que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel.